Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos en la clase número 3, correspondiente al segundo ciclo de trabajo del segundo semestre de la asignatura optativa de Historia para cuarto medio A y cuarto medio B. En los minutos anteriores a esta clase se conversó y se les explicó a los estudiantes, resolviendo incluso algunas dudas respecto a lo que va a ser la tarea a realizar de esta semana, la respuesta de dos preguntas que se les va a formular, y la próxima semana, que sería la semana de evaluación número 3. Bueno, yendo al grano, la crisis del progreso, la Primera Guerra Mundial. En clases anteriores o en capítulos anteriores habíamos hablado un poco de lo que era el concepto de progreso indefinido, esta lógica de la fe en el progreso, de que no tiene fin, de que el futuro es próspero y que la humanidad va a ser mucho mejor cuando, por ejemplo, empiece esta revolución industrial, la tecnología, por ejemplo, en el transporte, la ampliación del conocimiento en distintos campos científicos más que los religiosos, esa lucha entre la fe y la razón que incluso no solamente sea en el siglo XIX, como vamos a hablar un poquito ahora, sino que también antiguamente, en el siglo XV, siglo XVI, en plena etapa de la Ilustración, Renacimiento italiano, entre otras cosas. Pero lo que nos compete hoy día es saber si nuestros estudiantes recuerdan este proceso histórico o este episodio de nuestra historia universal o no. Obviamente, todo esto enmarcado del temario que se va a evaluar en la prueba de transición optativa de historia. Claramente este tema va a estar involucrado en muchas de las preguntas que le pueda aparecer a los estudiantes en la sección de Historia Universal e Historia de Chile. Bueno, entonces vamos a recordar, me comí una R, recordar las principales causas, hitos o antecedentes de este conflicto contemporáneo. Vamos a ver con un primer ejercicio qué tanto recuerda la gente en esta sala virtual. Todos pueden participar. Pregunta 1. ¿Por qué este conflicto fue una guerra mundial? ¿Alguien recuerda por qué la Primera Guerra Mundial fue mundial? No comenzó por la muerte del archiduque Fernando. Eh, eh, Sí, eh. Ya, algo así. ya. Ese es el hito, que comienza la guerra. Correcto, bien. Te adelantaste, Tomás. Pero, ¿por qué esta guerra es mundial? ¿Por qué fue conocida como guerra mundial? Aparte de ese hito, por ejemplo. Que están relacionadas las potencias de Europa y de América Perfecto. y Muy Asia. bien, muy bien, Martín. La principal razón que tú dices es la respuesta. La inclusión o el conflicto declarado entre potencias mundiales de la época, principalmente europeas, pero también americanas. Bueno, en este caso la única, que sería Estados Unidos. Conflicto a escala global. Y ahí también le podemos agregar otra cosa que obviamente vamos a sumar más adelante. Una pregunta que no suelo hacer en las pruebas, pero que igual es importante de repente por cultura general. ¿Entre qué años ocurrió esta guerra, chiquillos? ¿Alguien se acordará? 14, 18, ¿Pero qué 14 y 18? ¿1800, 1900? 914, ¿Ah? 1914 y 1914 a 1918. Ya, listo. Simple, concreto. Pero lo importante, en un lapso pequeño de 4 años, ¿ya? Se desarrolla y se desencadena todo lo que vamos a resumir en esta clase Zoom. En un corto plazo. Las guerras mundiales no fueron de larga data, de décadas o de centurias como supuestamente han habido en otros episodios de nuestra historia. Es cosa de recordar, por ejemplo, la famosa guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que en realidad duró más de 114 años, o la guerra de Arauco en Chile, que se supone que duró 300 años, pero que en realidad podríamos decir que hasta el día de hoy hay una especie de guerra de Arauco, obviamente con otros contextos históricos y de sociedad. Pero esta guerra mundial fue una duración bastante corta, producto de lo destructivo que fue. ¿Y alguien me puede recordar qué países estuvieron involucrados en este conflicto? Italia, Francia, España, Italia, Francia, España, bien. ¿Qué otros más? Alemania, Alemania, ya. Estados Imperio Unidos, Austrohúngaro. El no, Imperio Austrohúngaro, muy bien, ya. ¿Y qué pasa Estados con Unidos. Estados Unidos? Importante. llega casi el final de la guerra. Exactamente, llega casi al final del conflicto. Qué bueno que estén recordando, parece que va a ser súper rápido lo que vamos a hacer aquí. Pero quiero darle una pregunta extra a esta.
¿Alguien sabe cuál era la situación de Chile? ¿Qué postura tenía Chile a favor, en contra de esta guerra? ¿Nadie? Era del bando de Estados Unidos por el tema de la exportación, ¿no? Ya. Corrección. La postura de Chile en la guerra fue neutral, o sea, ni por un bando aliado, ni por de las potencias centrales. Ahí yo voy a explicar qué significa acá, o recordar qué significa acá alianza. Pero Chile, al principio del conflicto, está declarado como neutral. Pero yo agregaría lo que dice Martín después. El vínculo igualmente está con Estados Unidos por términos económicos. Pero Chile, en esos años, obviamente no es una potencia sudamericana, por lo tanto no tiene mucha influencia si que llegase o hubiese llegado a meter un ejército dentro de lo que fue el ejército grande que partió de Estados Unidos por todo el océano Atlántico hasta Europa. En realidad la postura de Chile fue más neutral porque sabía que los costos que significaba ser aliado de un país que de a poco iba a ser una potencia mundial, podía traer muchas consecuencias nefastas a futuro. Por lo tanto, Chile mantiene una distancia, aun cuando tiene un vínculo económico o de alguna manera con Estados Unidos. ¿Ya? Pero de todas maneras, bien mencionados los nombres. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta para recordar? ¿Quiénes ganaron la guerra? Bueno, ya más o menos ustedes deben recordarlo, pero ¿me pueden mencionar algunos de esos países que ganaron el conflicto? Estados Unidos. Estados Unidos, ya, y por lo tanto, ¿quién más junto con Estados Unidos? Creo que Italia. El No, triple que- entente, profe. Ah, Sí, pues. El triple entente era, ¿cierto? Así correcto. esos bandos. Bien. Los bandos que correspondían a la triple entente. Ahí lo dimensionó el Benja y también lo complementa el Martín. Estados Unidos y los países asociados. Francia, Inglaterra y también Italia. De hecho, Italia al principio era enemiga de países como Francia o Inglaterra. Sí. Y después, ¿qué es lo que pasa? Se cambia de bando. Y también vamos a explicar brevemente el por qué. Pero eso es súper rápido como de poder recordar. ¿Y cuál fue la nación más perjudicada? Alemania. Correcto, Esteban, muy bien. Alemania, que es el gran perjudicado y que incluso va a ser la razón para que haya una Segunda Guerra Mundial, que obviamente la conocemos mucho mejor, claramente es el país que hay que tener presente en esta sesión especial. Porque Alemania, al ser el país más derrotado, aún teniendo el mejor ejército preparado en cantidad y en tecnología, lamentablemente sus estrategias en las últimas avanzadas en el año 1917 y también las decisiones respecto a qué países aliarse o a qué países incluir dentro de su propia alianza, lo llevaron finalmente a rendirse y después firmar el famoso Tratado de Versalles. Que de hecho, como sale ahí en la pregunta, y para adelantarnos más un poco a lo que vamos a presentar después, el Tratado de Versalles es la declaración de paz, por así decirlo, que los países, tanto ganadores como vencidos, se ven en algunos casos obligados o forzados a firmar. Alemania, la gran perdedora del conflicto, es forzada a firmar ese tratado producto de la amenaza que surgía al tener a los países victoriosos literalmente al lado. Por ejemplo, Gran Bretaña, Francia y además Estados Unidos, que independiente de haber cruzado medio mundo, llegó con sus garras para convertirse en la nueva potencia mundial luego del primer conflicto, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Y alguien de casualidad sabe qué adelantos tecnológicos militares se probaron en la Primera Guerra Mundial? Yo creo que La alguien debe saber. trinchera. Ya, la La trinchera. cuestión de paz. Gas mostaza. ¿Qué cosa? Gas mostaza. El gas mostaza. Bien. ¿Qué otra cosa? Creo que el teléfono. ¿Qué tipo de teléfono es ahora? ¿Qué tipo de comunicación telefónica? Como por radio. Ya, la masificación de la transmisión por radio. Ya, no pensemos en esta Profe, ¿y antena de teléfono. satelital? No, la satelital va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, después del lanzamiento de antes del lanzamiento de la bomba nuclear, pero la tecnología satelital es más de la Segunda Guerra Mundial, por fines de espionaje. En la Primera Guerra Mundial, la Isadora ahí lo deslizó un poquito el tema de la radio controlada, ya todas esas señales que ocurren en aparatos más o menos como de radio, por así decirlo. ¿Ya? Profe, Dime, Gaby. y estas como hoy, como armaduras que usaban, pero no eran armaduras, sino que como que se Ah, transformaban, ya, como Transformers, una cosa así, claro, ¿o no? parece como armaduras medievales, ¿no es cierto?
Sí, que Ya, parecían autitos, una cuestión así, si no me equivoco. en primero medio nosotros vimos esa imagen. Y de hecho puedes que Sí. tú te acuerdas de eso. Y parecía literalmente un casco, una pechera, los brazos y de hecho un Mm. lanzallamas. De hecho, sí, también es una tecnología que se probó. Obviamente tuvo muchos fracasos producto de la poca movilidad de las personas cuando se ponían esta armadura. Obvio, porque parecían literalmente robots. Pero después de Sí, esa experiencia, viene un invento que después de la Segunda Guerra Mundial se va a masificar y que es un invento que es muy conocido, que es el tanque. Los alemanes, cuando llegan y ponen el tanque como a disposición del ejército, es un salto evolutivo, tecnológico, armamentístico de esa experiencia que tú me estás contando que te acuerdas muy bien. Lo que se intentó hacer con las armaduras terminó convirtiéndose en los tanques, ¿cachai? Y lo que mencionaron los demás, el gas mostaza que mencionó Martín, el tema de las trincheras de Benjamín Urrola, lo que dijeron la Isadora con el tema de los teléfonos, entre otro tipo de cosas como el lanzallamas, fueron parte de esa tecnología armamentística. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Creo que recuerdan muy bien esas clases de primero medio, así que ha pasado harto tiempo. Ya, rápidamente, para que no se nos alargue demasiado la clase. Esto es algo que nosotros vimos en su momento y también lo pueden recordar. Afiches de la época. Alemania es el gran enemigo a vencer. ¿Por qué Alemania? Por el casquito con la típica puntita que está ahí arriba en la cabeza, que eso también lo hemos analizado en incontables ocasiones. El movimiento Scout, que es muy antiguo y algunos de ustedes también conocen muy bien de qué se trata ser Scouts, en aquella época, en los años 20 o antes de la Primera Guerra Mundial, los Scouts se originaron como una especie de grupo de jóvenes y adolescentes, tanto hombres como mujeres, que tuvieron una escalafón mucho menor dentro del ejército norteamericano, pero que también incluso pueden llegar a servir dentro de las guerras para poder defender a la nación. ¿Qué rol tuvieron los Scouts en la época? Bueno, fueron muchachos que fueron llamados para poder vender bonos de guerra. ¿Qué significa? Iban a las calles y a las casas ofreciendo bonos. En este caso, los ciudadanos le prestaban dinero al Estado para que Estados Unidos juntara una cantidad importante de recursos y los invirtiera en sus ejércitos, en las armas o en la administración de la guerra, obviamente por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, los Boy Scouts en esa época servían para vender bonos de guerra a los ciudadanos norteamericanos que después lo firmaban, le daban un monto y se lo entregaban al Estado. ¿Cuánto juntaron los niños Scouts en esa época? Por lo menos 30 o 40 millones de dólares en un solo año. ¿Ya? Y eso ayudó bastante al ejército norteamericano para ir preparado a la guerra en 1917. ¿Ya? Y el último afiche se traduce como ¿quién se abstiene? ¿Eres tú? Y nosotros también lo analizamos en el pasado y podemos recordar que esta imagen, John Bull creo que es este personaje británico, que es muy parecido al tío Sam de Estados Unidos cuando en la Segunda Guerra Mundial aparece en la misma postura, como apuntando a la persona y llamando a que se inscriba en el servicio militar, que obviamente es un afiche con ese objetivo, que las personas se inscribieran, sobre todo jóvenes adultos británicos, al ejército y pudieran luchar en este conflicto global. ¿Ya? Eso era más o menos un poco también para recordar. Y aquí viene como el dato más concreto. Principales datos de esta guerra que acabaría con todas las rencillas. Ese era el mito de la Primera Guerra Mundial, que acabaría con todos los conflictos anteriores e incluso futuros. Pero tenemos claro que nunca fue así. Conflicto ocurrido y desarrollado en Europa entre 1914 y 1918. Más de 70 millones de personas fueron movilizadas, tanto civiles como militares, ¿ya? Y cerca de 10 millones, un poco más, fallecieron en distintos aspectos durante este conflicto, dentro del campo de batalla, fuera del campo de batalla, en las ciudades que fueron bombardeadas, o simplemente producto de esta movilización que hubo de grandes masas de personas. Como ven en el mapa, la Europa antes de la guerra era más o menos así. Hay países que hoy día no existen, hay imperios que ya no existen, como el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, como ahí mencionaron también, entre otros. Pero hay países que obviamente se mantienen, Italia, Suiza, Francia, España, Portugal, Gran Bretaña, etc. Ese era el contexto geográfico que siempre es importante rescatar. ¿Por qué razón? Porque si yo hago un par de anotaciones de repente aquí para dejar más claro el tema, ¿ya? Podemos decir lo siguiente, como ya lo mencionó alguien, el inicio de esta guerra empieza con la muerte el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914,
hasta el armisticio o la renuncia a las armas del Imperio Alemán el 11 de noviembre de 1918, o sea, antes de la firma del Tratado de Versalles, que fue el año siguiente. Por lo tanto, el origen, de alguna manera, para graficarlo, ocurre aquí, en Sarajevo, que lo estoy marcando ahí con el lápiz. Con la muerte de Francisco Fernando hay una declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro, que se encuentra justamente aquí, a lo que corresponde a Serbia, ¿ya? Y obviamente el Imperio Alemán, que se encuentra también aquí en el mapa, le declara también la guerra a Serbia porque es aliado del Imperio Austrohúngaro. Pero obviamente hay países que son aliados de Serbia, como por ejemplo el Imperio Ruso, ¿ya? Que va a declararle la guerra a el Imperio Alemán. Y así sucesivamente las distintas potencias imperialistas de la época se van a declarar una guerra que partió por una situación muy local entre dos naciones, ¿ya? Profe, yo me acuerdo, Dime, Martín. usted no había dicho que esto había sido como una excusa nomás como para empezar la guerra, pero que hace tiempo que quieren empezarla. Están Excelente. buscando algo. Sí, de hecho, perdona si te interrumpí, pero me quedo con lo que tú dijiste al principio, la excusa. En el contexto de la época existía algo llamado la paz armada. ¿Qué significa? Una situación tensa de paz porque los países se están preparando para que cualquier justificación decante en un conflicto, no solamente a escala global, sino que simplemente en una guerra, por intereses territoriales, por intereses económicos, por intereses políticos, pero sobre todo territoriales, porque Serbia, ¿ya? Y de hecho que está justamente al lado de aquí, porque en Sarajevo ocurre la muerte. Serbia antiguamente era parte del territorio austrohúngaro. Ahí hay un pequeño detalle mío porque no me fijé muy bien en los colores del mapa. Pero básicamente los intereses territoriales hacen que dos naciones se declaren mutuamente y las potencias interesadas también en esas alianzas también se autodeclaren la guerra y termina esta pequeña situación, que igual es grave, en una guerra mundial. Así que súper bien con esa acotación, Martín. Por lo tanto, tomando en cuenta lo anterior, podemos agregar también otro tipo de datos, como es la firma del Tratado de Versalles en junio de 1919, que ya más o menos conocemos de qué se trata, y el famoso calificativo de mundial, principalmente porque los principales países participantes fueron los países potencias en industrialización y militar de la época. Francia, Italia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, ¿ya? Porque otros países que no eran tan potencia igual se involucraron en la guerra, que de hecho armaron alianzas bastante extrañas. Bueno, las dos principales alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿ya? Triple Entente significa Triple Alianza, pero para cambiarle básicamente el nombre se les denominó a cada uno con estos conceptos, ¿ya? Bueno, antecedentes para que nos acordemos rápidamente. Y el año 1914. África fue el continente destinatario de todo el interés imperialista de, por ejemplo, Italia, España, Francia, Alemania, Portugal o Reino Unido. Los colores que obviamente más se destacan son los de Francia y los de Inglaterra. De hecho, ahí, por ejemplo, se lee el Marruecos francés, la África occidental francesa, la África ecuatorial francesa, la África oriental británica, etc. Por lo tanto, el imperialismo tiene un impacto súper potente para también haber generado este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Porque estas grandes naciones imperialistas tienen un poder de industrialización y explosión demográfica gigantesca, ¿ya? Que va a consolidar el poderío de Europa como el continente productor de prácticamente todo y que va a llegar a distintas partes del mundo, no solamente a través de su idioma, sus costumbres, sino que también de su productividad, su economía, ¿ya? Y por lo mismo, la industrialización se va a ver reflejada en el impacto de la colonización en continentes como por ejemplo África. Entonces, cuando las naciones como Francia e Inglaterra tienen intentos de poder colonizar otro territorio y entre medio los intereses comunes de otras naciones, las rencillas y las tensiones van a ser más notorias. Por lo tanto, sacando el mapa para que quede más claro todavía lo que vamos a mostrar a continuación, otro tema importante es la renovación de las alianzas previo al conflicto de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, las potencias centrales, como por ejemplo la Triple Entente que data de 1904,
en donde Francia, Inglaterra y Rusia la originaron, y que posteriormente, durante la parte final de la Primera Guerra Mundial, se van a incluir países como Alemania, Estados Unidos e incluso Japón. Y eso es lo más extraño. Ustedes saben que Japón es un enemigo acérrimo en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, pero en algún momento fueron aliados. Y además Rusia, que también en la Guerra Fría fue acérrimo competidor de Estados Unidos. Pero en la Primera Guerra Mundial los intereses eran otros, y por lo tanto habían alianzas muy extrañas, pero que fueron reales en la Primera Guerra Mundial, o incluso antes, ¿ya? En el caso de la Triple Alianza o las potencias centrales, hay que simplemente recordar, por ejemplo, el Imperio Otomano, que actualmente es Turquía, el Imperio Austrohúngaro, que después se va a dividir en varios países, Alemania y el Reino de Bulgaria, y obviamente otros países o naciones o reinos más pequeñitos. Junto con el sistema de alianzas que se va a renovar previo y durante la guerra, como está ahí en la pantalla, hay que también mencionar la famosa paz armada, que es muy inestable, porque en realidad ante los intereses imperialistas y colonialistas, y luego con este asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando, la paz en esas épocas, hay que recordar, siempre fue inestable, producto de una industria y una carrera armamentística principalmente. Los países invierten en armas, en recursos armamentísticos y en nuevas tecnologías, pensando siempre que va a haber en algún momento una guerra. Y lamentablemente así terminó siendo. Y no solamente una, sino que una Segunda Guerra Mundial. Y en 1914 obviamente explota el conflicto producto del asesinato de Francisco Fernando y además las futuras declaraciones que inmediatamente ocurren luego de esta muerte, que ya les ejemplifiqué y les ejercité con el mapa de Europa hace unos minutos atrás. Esa crisis diplomática va a aumentar todavía las tensiones y obviamente los primeros actos de acción bélica de los imperios alemán y austrohúngaro, y luego las respuestas de Rusia y Francia e Inglaterra, y ahí obviamente el resto de los países y colonias también, porque muchas potencias como Gran Bretaña tomaron a muchos ejércitos provenientes desde África y los metieron al campo de batalla como carne de cañón. Eso también es muy clásico de los imperios del siglo XIX. Y en ese mismo año, la famosa guerra de movimientos, el avance alemán sobre Europa Occidental. ¿A qué me refiero con Europa Occidental? Todo el sector de Inglaterra, Reino Unido, Irlanda, España, Francia, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el lado occidental de Europa. Cuando yo quiero hablar del lado oriental de Europa, imaginen el mapa de Europa en dirección hacia Rusia, ¿ya? Ese es el lado oriental, por así decirlo, de Europa. Por lo tanto, en el año 14, con todos estos antecedentes, va a decantar el conflicto producto de este asesinato, pero también de esta crisis diplomática, ¿ya? Importante recordar todo eso. Y para resumir, nada más, en honor al tiempo también, chiquillos, yo aquí tengo un resumen de cada uno de los años en cuanto a hitos centrales. En 1915, la famosa guerra de trincheras, que fue una guerra muy desgastante por esta estrategia bastante primitiva de cavar una fosa en la tierra y mantenerse días, semanas, incluso meses esperando el ataque del enemigo, cosa que muchas veces ocurría de manera muy esporádica, y también cosas relacionadas con los primeros ataques al frente occidental por parte de Alemania, hacia Francia, pero también por el lado del Imperio Austrohúngaro hacia el lado oriental donde estaba Rusia. Y entre otras cosas, la entrada de Italia al conflicto en 1915, cuando se arrepiente de ser parte de la alianza donde estaba el Imperio Austrohúngaro, Alemania, entre otros. Y se cambia de bando y entra al bando aliado. 1916, el año donde nuevamente siguen continuando los ataques alemanes hacia el frente occidental, y ocurren dos batallas súper importantes, la batalla de Verdún, que ocurre en Francia, y la batalla del río Somme, que también ocurre en Francia, en donde se destaca principalmente una de las primeras grandes derrotas del ejército británico, porque Inglaterra tenía un ejército naval y militar muy potente, y la batalla del río Somme, que ocurre en Francia, es una de las grandes derrotas que hasta el día de hoy los historiadores recuerdan mucho, porque no solamente por las muertes, sino porque el fracaso de la estrategia británica de poder frenar el avance alemán, porque los alemanes iban corriendo cada ciertos kilómetros, 10, 20 o 60 kilómetros, las líneas de fuego, en este caso las líneas de las trincheras.
obviamente esa derrota hace que Gran Bretaña se pregunte si continuar o no incluso en el conflicto. Luego, en 1917, tenemos por fin la entrada de Estados Unidos a la guerra, producto del hundimiento de un barquito conocido como el Lusitania en Irlanda por un submarino alemán, algo que también hemos contado en clases de aquel primero medio, y la famosa Revolución Rusa de octubre de 1917, que al año siguiente determina el retiro del Imperio Ruso y un gran problema para el bando aliado en 1918, en el último año. Pero justamente cuando entra Estados Unidos, Rusia decide retirarse y, por así decirlo, Estados Unidos entra en reemplazo de esta gran potencia, ¿ya? Y en el último año del conflicto, bueno, aparece no solamente esta renuncia del Imperio Ruso, suena como rima eso, pero también aparecen ciertas cosas importantes, como los 14 puntos del presidente norteamericano Woodrow Wilson, que básicamente en una declaración ante el Congreso norteamericano en ese año, no recuerdo exactamente la fecha, pero él declara 14 ideas que buscan la rendición de Alemania y de todos los países del bando contrario en este conflicto global, que termina siendo como una declaración de 14 principios para que la guerra termine. Junto con eso, en Europa Occidental, la ofensiva alemana ya está empezando a terminar, empieza a tener sus últimas ofensivas, y lamentablemente por sus malas decisiones y por su desgaste, porque ojo, Alemania avanza hacia Francia, llega incluso hasta el lado español, pero para poder volver a Francia, el camino es muy desgastante, de mucha destrucción, entonces los ejércitos se van debilitando. Por lo tanto, eso hace que los británicos y los franceses armen la contraofensiva por una estrategia súper obvia, por el desgaste alemán, y finalmente ocurra el armisticio, no solamente del imperio de los alemanes, sino de prácticamente todos los países que estaban en las potencias centrales aliadas, ¿sí? Bastante resumido esta parte para que no sientan de que era demasiada información, porque en realidad era simplemente recordar cosas como vitales. Y el fin del conflicto. Vamos a declarar solamente en esta clase una consecuencia visible. ¿Y cuál sería? La desaparición de 4 grandes imperios, que hoy en día los conocemos con distintos nombres o que en algún momento dejaron de tener esos nombres. Por ejemplo, los 4 imperios que hemos mencionado en algún momento de la clase. El Imperio Ruso, con su famosa Revolución Rusa y su retiro de la guerra, se termina convirtiendo en la famosa Unión República Socialista Soviética, que va a tener obviamente mucha importancia en la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría. El otro imperio que desaparece es el Imperio Otomano, que actualmente es Turquía, ¿ya? El Imperio Austrohúngaro, que no solamente se divide entre Austria y Hungría, sino que en países que actualmente ya no existen, pero en su momento sí, como Checoslovaquia y Rusia y Yugoslavia, que de hecho van a tener a futuro muchos conflictos de guerras civiles producto de su inestabilidad territorial y política, ¿ya? Y el Imperio Alemán, que no se va a convertir precisamente en la Alemania nazi de Hitler, sino en la llamada República de Weimar, que es el antecedente previo a lo que a futuro va a ser el nacimiento y el surgimiento de los gobiernos totalitarios como el gobierno nazi de Adolf Hitler, producto de que Alemania, luego de su gran derrota de la Primera Guerra Mundial, se va a convertir en un país con una profunda crisis social y principalmente económica, que va a generar el surgimiento de estos gobiernos autoritarios como una especie de respuesta ante las dificultades que las democracias no van a lograr solucionar producto de las consecuencias negativas que entrega la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero eso es como una primera o una gran consecuencia. Existen otras muchas, pero en honor al tiempo y a esta clase, las vamos a dejar para un siguiente ciclo, ¿sí? Bueno, como conclusión, chiquillos, aparte de la participación que tuvieron, que se agradece un montón, la Primera Guerra Mundial claramente fue un periodo de crisis de las potencias imperialistas y el recambio de potencias a otras. El progreso indefinido, esta fe en el progreso que va a traer prosperidad, también se pone en cuestionamiento, se pone mucho en duda, de hecho, incluso hasta con una sensación de miedo. De ahí que el progreso indefinido va a ser derrumbado, como podríamos decir, el mito de ese progreso tan iluminado, tan blanco y tan perfecto. Porque en realidad las guerras
son signos de progresos, pero lamentablemente en aspectos como lo armamentístico y también en lo estratégico militar. Por lo tanto, también la tecnología se va a embrutecer en favor de la guerra. Y por lo tanto el progreso ya no va a tener ese alcance tan mítico que en otras clases hemos contado que tenía. Finalmente, el miedo a una guerra más cruenta y destructiva, pero que lamentablemente se va a hacer realidad en unos cuantos años después, por lo menos unos 20 años después, ya en 1939, con la Segunda Guerra Mundial, en donde Italia, Japón y Alemania van a tener contextos de gobiernos muy distintos a los que en esa época o en esta época de este resumen de la Primera Guerra Mundial ya fueron caracterizadas en esta sesión. ¿Sí?